Estrategias para resolver un conflicto en un ambiente de formación académica. Buenas noches. Este video pretende mostrar, a manera de ejemplo, algunas estrategias que se pueden implementar en los ambientes de formación cuando se presentan conflictos a nivel de los estudiantes. Generalmente, para realizar las actividades en las aulas se deben conformar equipos de trabajo. Esos grupos de estudio son conformados por estudiantes de diferentes niveles, costumbres, tendencias, comportamientos y hábitos que en algunos momentos pueden generar algún tipo de conflictos donde no hay entendimiento de parte de alguno o de otro miembro del grupo. Y eso pues obviamente que va a ser un obstáculo para el desarrollo de toda la formación y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que el docente va desarrollando a nivel general en ese grupo. De tal manera que es importante que se entre a una mediación o una conciliación. Esas pueden ser dos alternativas para la resolución de los conflictos. Pero hay que mirar una serie de cosas para tener en cuenta. El primer aspecto es lograr determinar cómo podemos resolver el problema. Pero para resolver el problema tenemos que primero identificar cuál es la causa de ese problema. Y la mejor manera de identificar la causa de ese problema es escuchar a las partes. Entonces vamos a sentar a esos aprendices, a esos estudiantes que están en el conflicto, los vamos a escuchar y vamos a invitarlos a que entre ellos mismos se escuchen, se entiendan un poquito. Vamos a despertarles en ellos ese valor del respeto, ese valor de la tolerancia, ese valor de la escucha activa, de quiero conocer qué es lo que el otro piensa, siente y dice con respecto a esta situación que está siendo incómoda y que está alterando el bienestar o el buen desarrollo, el desarrollo normal de las labores académicas. Una vez que se ha realizado esa escucha, se ha identificado el problema, pues entonces ya se procede a la toma de decisiones. Entonces ahí es donde entran las dos alternativas que yo mencionaba. Una puede ser la conciliación. Recordemos que la conciliación no siempre tiene que ser exclusivamente de uso jurídico. La conciliación también se puede aplicar y es procedente aplicarla en los ambientes de formación. ¿Por qué? Porque un conciliador, ¿quién es? Un conciliador es un tercero que escucha a las dos partes y que compromete a esas dos partes a que la decisión que tome sea cumplida tanto por parte de los unos como por parte de los otros. ¿Para qué? Para que todos lleguen a un resultado final que sea favorable para esos dos actores. Esos dos actores están quienes dicen ser los agresores, quienes dicen ser los agredidos. Pero en la mayoría de casos, tanto los unos como los otros tienen cierto grado de culpabilidad, que es donde el conciliador entra a evaluar para poder determinar qué acciones puede tomar al respecto. ¿Por qué? Porque justamente el conciliador tiene que tomar una decisión y esa decisión puede ir desde un simple llamado de atención verbal hasta acciones correctivas mucho mayores, como pueden ser el condicionamiento del registro académico o también puede ser ya extremo, cancelación del registro académico y el chico o los chicos pues tendrán que cambiarse de institución de formación porque ahí no hubo forma de encontrar esa solución. Pero la idea no es esa, la idea justamente es que estamos formando personas y hay que tratar de que entre nosotros mismos demos solución. Todos los conflictos pueden llegar a tener solución, ¿sí? Los conflictos tienen tres factores que los originan. El primer factor es de tipo cultural. El factor cultural tiene que ver con los valores, ¿sí? Esos valores son los que están en cada uno de nosotros, que nuestra familia, la formación que tenemos de la casa, es la que hace que esos valores
tengan o no tengan peso, que sean importantes en el desarrollo de cada uno de nosotros. El segundo factor es el factor estructural. Ese factor estructural es importante porque tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la explotación. Hemos visto casos del bullying, ¿sí? El maltrato que se presenta a nivel de estudiante-estudiante, pero también a nivel de docente-estudiante. ¿Sí? Ese nivel de acoso que se presenta tanto de unos actores como de otros actores no necesariamente es físico, es un acoso psicológico donde se está agrediendo verbal o con el trato a una persona, y eso pues obviamente va a originar un conflicto que, si se deja crecer, pues se conforma en un problema mucho mayor. El tercer factor es de tipo comportamental. Ese tipo comportamental tiene que ver con la forma como cada uno de nosotros actuamos a nivel grupal y a nivel individual. ¿Sí? Eso tiene que ver con las conductas agresivas, ¿sí? La falta de tolerancia, la falta de escuchar activamente, la falta de respeto, la falta de asertividad y de proactividad cuando estamos realizando alguna labor en equipo. Decía Lederach que un conflicto tiene tres componentes, que él denominó las tres P's. Esas tres P's son las personas, el proceso y el problema. Las personas, pues, son los actores que estoy mencionando. Unos dicen ser los agredidos, otros dicen ser los agresores, o viceversa. Generalmente, repito, estos tienen culpabilidad de parte y parte, y es lo que se debe buscar en la resolución de ese conflicto. El conciliador es el encargado de encontrar y poderles hacer evidente, ¿sí?, que ellos mismos se den cuenta qué grado de culpabilidad tienen respecto a ese problema que está presentando, ¿sí? Y justamente ese es el proceso que se debe adelantar por parte de ese conciliador. No se debe tomar tan a la ligera el conflicto, por más que sea un conflicto muy sencillo de manejar, o se piense que es un conflicto sencillo de manejar, sino que simplemente se debe tomar con la seriedad adecuada para poder tomar decisiones adecuadas. Pensemos que estamos hablando de personas, y son personas que cuando acuden a las aulas de formación, cuando acuden a las instituciones, pues son personas que están pensando en un proyecto de vida, ¿sí? Y hay que justamente contribuir para que ese proyecto de vida se dé con el mejor resultado, y que la formación sea integrada, que la formación les sirva, no solamente la parte técnica, la parte del conocimiento técnico, ¿sí?, de la carrera o del estudio que estén realizando, que estén en la formación, que estén desarrollándose, bien sea una formación de tipo laboral o una formación ya académica, estudios superiores, pero su nivel de vida tiene que tender al cambio, al mejoramiento, y por eso lo que queremos es que esos estudiantes sí salgan de la escuela siendo mejores personas, buenos profesionales, buenos técnicos, buenos tecnólogos, buenos trabajadores, pero sobre todo mejores personas, excelentes personas. Por eso la resolución de conflicto es tan importante. Y el tema de la alternativa de la conciliación es vital, donde una tercera persona, la conciliación tiene un parecido con la mediación, y lo mencionaba yo en un principio, ¿sí? La conciliación es quizás un poquito más compromisoria que la mediación. La mediación tiende a ser un poco más informal, un poco más coloquial, donde yo reúno a esos dos integrantes, a esos dos actores, quienes se sienten agredidos, quienes están tratando de agredir al otro, y entonces pues estoy haciendo que ellos mismos entren en razón y entren a una serie de compromisos para que lleguen a una solución del conflicto. Pero ojo, hay una cosa importante: hay que hacer un plan de mejoramiento. ¿Qué es eso del plan de mejoramiento? El plan de mejoramiento es hacer que ellos mismos, primero que todo, reconozcan que hay un problema, y segundo que todo, que reconozcan ellos que ese problema fue originado por actitudes de ellos mismos, y a raíz de esas actitudes es que se está conformando la situación un tanto negativa, porque puede llegar a ser negativa como puede ser positiva. Cuando es negativa es donde hay que hacer un plan de mejoramiento que permita que ellos logren revertir ese comportamiento, revertir esas actitudes, y entren a participar más activamente y de manera positiva en el trabajo grupal que se está desarrollando. Una vez que se ha identificado el problema, una vez que se ha adelantado el proceso de conciliación o de mediación, pues lo que resta es ejercer un control. Hay que evaluar. Lo que no se evalúa se pierde. De tal manera que este es un procedimiento, una alternativa que es muy práctica, puede ser utilizado
a nivel de la escuela, a nivel de las universidades, a nivel de las entidades de formación para el trabajo, donde nuestro principal actor es la persona como tal. Muchas gracias por su atención. Les habló José Ignacio Casanova, estudiante de Uniminuto. Dios los bendiga y muchas gracias.